Buenas tardes nuevamente a todas las personas que están conectadas ya el día de hoy. Hoy voy a conversar con Nancy Salvati, muchos de ustedes ya la conocen, no la hago esperar más y la traigo aquí a la pantalla. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hola. hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, un placer para mí poner mi granito de arena para ayudar a expandir la conciencia. Muchísimas gracias y muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Este, Nancy, para las personas que no te conocen todavía, ¿quién es Nancy Salvati? Bueno, ¿quién es Nancy? Nancy es una conciencia expresada a través de este cuerpo humano, ¿no? ¿A qué me dedico? En este momento biodecodificación emocional, he estudiado y estudio alquimia, metafísica, todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal, con activar esa verdad que tenemos dentro que no recordamos, ese camino interior, ese recorrido que nos hace recordar quiénes somos. Mencionaste que algo es como decodificación emocional. Eso es lo que tú practicas, eso es lo que tú haces. Mm, Para ponernos en contexto y entender un poco más de esto, podríamos comenzar como definiendo un poco qué debemos entender por decodificación emocional, para tener una idea Bien, bien. clara. Sí, como no, un gusto. Bueno, se dice de varias maneras: decodificación emocional, biodecodificación emocional, decodificación bioemocional. Hay varias formas. Bioneuroemoción. Esto nace a través del doctor Hammer, un médico oncólogo. Él tiene, bueno, todo a su favor, ¿no? La medicina, obviamente. Bueno, uno de sus hijos va a navegar, una bala perdida lo alcanza y este hijo fallece. Automáticamente él desarrolla cáncer de testículos en menos de 20 días y su mujer cáncer de mama. Ujú. Entonces, teniendo todo a su alcance, empieza esta investigación, preguntando qué emoción, si a alguien se le había muerto un hijo, los que tenían este conflicto, y así fue descubriendo cómo el síntoma en realidad nos viene a mostrar qué emoción no pudimos sanar o gestionar. ¿Sí? Viene de ahí. Entonces, cada parte del cuerpo o cada síntoma, enfermedad, también puede ser un síntoma eh, que no está expresado en nuestro cuerpo, sino le llamamos que la realidad es nuestro cuerpo extendido. Ujú. ¿Sí? Puede ser algo de mi entorno que no está bien, o no sé, un amigo, y eso me afecta mucho, me está mostrando también algo. Primero nos pasa en el exterior y cuando no podemos tomar conciencia de eso, pasa a nuestro cuerpo. Ujú. Siempre existe esta continuidad, esta relación entre lo que tu biología manifiesta a través de un síntoma, de una patología y un evento antecesor del orden psíquico. O sea, siempre hay esa correlación que, digamos, lo primero como que detona la manifestación en el cuerpo. Siempre es así. Mira, te voy a explicar. No quiere decir que si tuviste ese evento vas a tener ese síntoma, ¿sí? Ok. Pero si está el síntoma, buscas y la emoción está, la emoción que no sanaste está. Todo lo que es la parte izquierda del cuerpo se remite Ujú, a la función materna, madre o función materna, la parte izquierda el padre o función paterna. ujú. Cada parte del cuerpo tiene una simbología, entonces es como que el síntoma nos va dando un mapa para encontrar qué emoción nos sanamos. Entiendo, entiendo. Ah, ¿Tú empezaste esto desde muy joven? Digamos, ¿es una habilidad natural o tuviste que inducirte a una No, esto es preparación un previa? estudio, en realidad se estudia, la biodecodificación emocional se estudia, siempre hay un llamado, ¿no? Hay algo, yo creo que la mayoría de los que nos iniciamos en esto de la sanación, en realidad primero queremos sanarnos a nosotros mismos, entonces como vemos que funciona, queremos después expandirlo, compartirlo, Claro, comunicar al otro, entonces de ahí después nace esta necesidad de convertirte en un acompañante, porque en realidad acompañamos, claro. no es que yo sano a nadie.
Yo acompaño a la persona a encontrar esa emoción y si esta persona gestiona esa emoción, el síntoma va a desaparecer. Es un trabajo en Eso es lo conjunto. que te quería preguntar seguidamente. Am, no sé si es mi idea, pero muchas de las veces, a pesar de que la persona manifiesta un síntoma, digamos, ¿no? Existe como un miedo de la persona. No sé si siquiera comentarlo o mayor aún, cuando tú le dices que existe una posibilidad que se generó en el pasado a partir de un evento, pues como que ni quieren, o sea, como que les da cierto temor, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que alguna persona siente como un temor el encontrar de repente la fuente que originó esto y es un plazo previo al previo, o sea, primero preparar a la persona para que pueda continuar ella el acompañamiento contigo? Sí, en consulta se va guiando, ¿no? Es un trabajo que es muy amoroso en realidad, porque uno en realidad Claro, es un alma tocando otra alma humana, entonces ahí hay que entrar en puntitas de pie. Es un claro, acompañamiento. Obviamente que da miedo, pero este miedo tiene una lógica, ¿sí? Nosotros estamos regidos por nuestro primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que lo único que quiere es asegurar nuestra supervivencia. claro, Todo lo que dio por resultado vida va a ser que lo repitamos. Y lo que dio por resultado muerte, ignorar. No juzga si es bueno, malo, lindo, feo, y es totalmente atemporal. Por eso siempre viene esta ruedita, este ciclo de repetición, ¿no? Muchas veces, inclusive eh, en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja. Por ejemplo, tengo una pareja, habrás escuchado esto, todos los hombres son iguales, todas las claro, mujeres son claro, iguales. claro, Y en realidad es que nosotros aprendimos algo cuando éramos muy chiquitos, ese algo nos dio por resultado vida. Ejemplo, ¿no? El tema esto de la violencia de género y todas esas cosas. Si yo cuando estaba en la panza de mamá, mamá sufría algún tipo de maltrato, ya sea psicológico o físico, yo me estoy desarrollando, estoy creciendo, entonces mi inconsciente va a tomar que eso es exitoso para mi biología. Repetir. Por eso cuando uno se encuentra ante esa emoción o por ahí sabes que no está bien, pero no puedes salir de ese ciclo, porque es claro. tu inconsciente que te va llevando a repetir porque eso en determinado momento te dio vida. Por eso es un trabajo de ir hacia el interior y limpiar Claro, todas esas memorias, ¿no? Porque en la mente se funcionan, se llaman esos circuitos neuronales que dice repetir para que es bueno para tu supervivencia, se llaman engramas, quedan a nivel neuronal. Entonces, cuando uno hace ese recorrido y vuelve a esa escena y puede sanar esa emoción, entonces el inconsciente dice, listo, no hay peligro de muerte, no se repite más. Pero no es magia, es todo un proceso y un trabajo. claro, eso es lo que te quiero preguntar. Pareciera sencillo como lo explicas, pero ¿es así de sencillo o sí requiere, en este caso, que tu acompañamiento y tú como acompañante de la persona haya tenido un recorrido previo para saber por dónde vas a tú llevar a la persona? Porque mencionas que hay como ciertas, eso, engramas, ¿no? Que son como imágenes acústicas que están acuñadas en la cabeza de la persona y yo sospecho que la persona ni sabe de eso, o sea, no tiene muchas veces ni conciencia, ¿no? De que eso es lo que No, se le está... llegar a ese lugar, por ejemplo, ¿es fácil? no es fácil llegar a ese lugar, se requiere por eso. Por lo general uno va llegando, o sea, a la sanación siempre es bueno, por el lugar que sea, ¿no? Un acompañamiento. Uno por ahí pasa por una situación y cuando uno empieza a hacerse preguntas y decir, la vida no puede ser esto, yo no, ¿para qué estoy pasando? Porque la pregunta siempre es ¿para qué? No por qué, ¿no? Ujú, Y uno empieza a ver eh, todas las situaciones que pasó a lo largo de su vida, pero requiere de mucho valor, porque no es fácil entrar en ese inconsciente que en realidad le han llamado la mal llamada sombra, ¿no? Que es nuestro inconsciente, que son claro, todas esas cosas que desconocemos, que quedaron grabadas y guardadas ahí en un cajoncitos en distintos lugares,
que se activan de acuerdo a las situaciones que estamos atravesando para asegurar nuestra supervivencia. Esto viene de cuando éramos cazadores-recolectores, ¿no? También de que si quedabas separado de la manada corrías riesgos de muerte, era bueno vivir en manada. Entonces, todas esas cosas, cuando uno a veces también siente que se aleja de sus seres o algo que te puede dejar excluido del clan, por ejemplo. Claro, Mi familia decía que si tenían mucho dinero, algo malo habrá hecho. Entonces, a mí, en mi inconsciente, me va a llevar a no tener dinero porque si yo hice algo malo, quedo excluido del clan. claro, No claro. importa si lo gané por buena o por... pero es una creencia. Todo eso también va formando esos engramas en nuestro cerebro que nos manda a repetir historias. Mencionaste hace un ratito eso, ¿no? La separación del clan. El ser humano por naturaleza le tiene mucho miedo a la soledad. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Como que hay un temor ya probablemente propio de, ¿no? De las historias de la propia evolución y Exacto. eso hace, ¿no? Que tengas ciertos comportamientos frente a situaciones que experimenta día a día. No sé si tú, por ejemplo, desde tu punto de vista coincides en eso, de que hay como un factor hoy en día, porque el mundo está en expansión y todo pasa más rápido, como colectivo que también influye a la persona. Aparte de lo que propiamente se trajo, ¿tú crees que existen también agentes colectivos que pueden Claro, condicionar sí, la sí, por psique de esta supuesto. persona? Nosotros nos rige primero el inconsciente familiar, todas las creencias, el inconsciente colectivo, porque nosotros nacemos en determinado lugar, entonces ya ese país tiene sus creencias religiosas, sus creencias políticas, ese es el inconsciente colectivo. Y nuestro propio inconsciente creado en base después a lo largo de nuestra vida con nuestras propias experiencias. Por eso es un recorrido importante, ¿no? Uno descubrirse, porque en realidad eh, uno dice, yo soy tal persona, pero vos estás seguro que sos eso que decís o sos lo que te inculcaron, ¿no? Nosotros, Exacto, obviamente, exacto. nacemos, venimos totalmente inocentes a esta vida y como que nuestros mayores en nuestra educación, Miguel Ruiz, no sé si escuchaste hablar de él, el doctor Miguel Ruiz lo llamó la domesticación del ser humano. Estamos domesticados. Si haces esto, sos bueno, si haces esto, sos malo, si haces esto, te voy a querer. Entonces, uno, para mantenerse justamente dentro del clan y asegurar la supervivencia, va por la vida queriendo agradar y se separa de sí mismo y empieza a convertirse en lo que los demás quieren. Y ahí Exacto, empiezan los conflictos, porque no estoy actuando acorde a quien yo soy en realidad, a lo que mi ser me está pidiendo ser. claro. Y curiosamente, cuando tú mencionas esto, por acá por mi casa pasa una ambulancia, como que esa es una emergencia, una cuestión importante, ¿no? Que hay que tomar en consideración y voy a Siempre, hacerle caso a las señales, me voy por ahí. tal cual. Este, Cuando la persona entiende que lo que cree que es no es, o sea, y descubre que en realidad es el producto de todo lo que has mencionado, ¿no? De todas esas tradiciones que vinieron a través de sus ancestros y todo lo que pudo haber experimentado. Ese es el momento donde la persona ve la lucecita, digamos, al final de todo, dice, a partir de ahora, claro, o sea, ¿crees que ese es un factor emocional muy importante que le va a dar a la persona ese empuje para, porque esto es nuevo, ¿no? Como dijiste, es un viaje hacia una dirección opuesta, o sea, ya no es hacia afuera, sino es hacia el interior de uno mismo. Es hacia adentro, porque siempre también tenemos esto, ¿no? Todo lo que recibimos, justamente ese inconsciente familiar, todo lo que nuestros ancestros no pudieron gestionar, va a pasar a generaciones más abajo. El mismo conflicto puede ser la misma raíz expresada de otra manera, ¿no? El mismo conflicto expresado de otra manera, justamente para que se pueda sanar esa emoción y no sea más necesario repetir. Entonces, cuando uno va descubriendo, porque en realidad es descubrir y es sacarse esas capitas de Claro, cebolla, ¿no?
para empezar a ver quién es uno en realidad y a cuestionarse, porque todo empieza por cuestionarse uno mismo. Cuando uno no actúa congruente, porque uno en el fondo, si escucha esa vocecita interior, que no es el cerebro, sino el corazón, y escucha y no está haciendo lo que ese llamado le dice, empieza, no está en congruencia, ¿no? Claro, Y ahí es donde empiezan los síntomas también. Por esto que te decía, si yo hago esto, soy mal vista, entonces yo me guardo lo que yo quiero hacer y hago lo que el otro quiere. Entonces ahí esa incongruencia me está mostrando el miedo, a dónde está ese miedo. Y ese miedo me va a conducir a la raíz de esta emoción que tal vez no es mía, tal vez es de un ancestro. claro, Y yo vengo acá generaciones más abajo, heredándola para sanar, ¿sí? Eso se descubre a través de la epigenética, ¿no? claro, claro. Que se heredan las emociones, los traumas, porque todo es energía y esa energía no se destruye, Cuando tú sigue circulando. ya identificas a través del proceso que efectivamente esta emoción es la que está condicionando, ¿no? No solo la sintomatología, sino también la conducta de la persona. Procedes entonces a una especie de gestión, de modificación, de reinterpretación en todo caso del concepto de la Claro, emoción. en una consulta lo que se hace es escuchar. Primero te voy guiando. Vos me traes, por ejemplo, vamos a poner algo, osteoporosis, ¿no? Ok, Que los perfecto. huesos se vuelven como una esponjita y falta estructura ósea. Eso me está informando que yo estoy en una desvalorización tan profunda que no quiero ni que queden los huesos cuando yo pase al otro plano. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que vos te sentiste desvalorizada o desvalorizado? Te voy a invitar a cerrar los ojos, a tomar una respiración y que esa imagen te venga. Entonces, vamos a ir a ese momento y vamos a hacer esa descarga, porque eso quedó encriptado porque vos te callaste, te guardaste eso, no lo gestionaste y quedó ahí. Como el inconsciente es totalmente atemporal, yo a la persona le doy un almohadón y le digo, bueno, a ver, ese conflicto fue con tu pareja, acá está tu pareja, ¿cómo se llama? Decir ahora todo lo que no le pudiste decir en ese momento. El inconsciente es totalmente inocente y él interpreta que vos estás con esa persona y le estás diciendo todo lo que no pudiste decir. Entonces ahí como que se van creando los nuevos circuitos neuronales. Me defendí, no me pasó nada. O sea, dije lo que yo quería hacer y no me pasó nada. No corro riesgo de muerte, dice el inconsciente, listo. Claro. Queda obsoleto el programa anterior. Y así se hace un recorrido por una línea de tiempo, que llamamos línea de tiempo, desde tu nacimiento hasta tu edad actual, por ciclos de tiempo, que pueden ser por ciclos de 10 años o por otros ciclos que se llaman Fibonacci, que tienen otra repetición numérica, puede ser por dial también, o sea, hay varios factores para poder encontrar el conflicto. Y si vamos a buscar y vamos a ver que en toda la línea de tiempo está ese conflicto en esas edades puntuales. Cambian los personajes, pero el conflicto está. Entonces nosotros decimos que vamos limpiando el paño, vamos limpiando toda esa línea de tiempo. Este, en algunas culturas más que en otras, yo he notado que hay algo que, si bien es cierto, es común, en tanto que lo veo, ¿no? Pero de vuelta, en algunas culturas, en algunos tipos de colectivos, es un poco más fuerte. Me refiero al hecho de que existe como, en el caso de la pareja específicamente, ¿no? O sea, vamos al caso de un matrimonio o de una pareja. Hay como una especie de sumisión de una de las partes y eso genera un conflicto muy serio, como una especie de dependencia enfermiza hacia la otra persona, ¿no? Y la persona llega incluso a considerar que es incapaz o su vida no tendría ningún futuro sin esa dependencia. ¿Te ha tocado estos casos? ¿Has visto este tipo de casos? ¿Conoces? ¿Eres familiar esto? Pasa mucho, pero yo siempre repito lo mismo, es indispensable el autoconocimiento para no caer en la dependencia emocional, justamente.
Si uno no aprende a conocerse a sí mismo y no entiende de dónde vienen esos patrones de querer, por lo general los conflictos de pareja tenemos que analizar, nuestra pareja de referencia son mamá y papá. Claro, Entonces tenemos que ver primero a quién de los dos estoy representando. Siempre estamos representando a alguno de ellos. Entonces también es un recorrido a entender a quién de los dos estoy representando, sacar el juicio, porque también, ¿no? Hay mucho juicio. Entonces es importante, uno siempre se idealiza a la mamá perfecta, al papá perfecto, y nadie es perfecto. Cada uno hace lo mejor que puede con su nivel de conciencia. Entonces el hecho de que mamá no me quiso como yo quería que me hubiese querido, no significa que no me quiso. claro. Entonces, aprender a comprender a cada persona y a veces sí, hay personas también que son muy tóxicas y a veces es necesario, aunque sea un familiar, hasta que yo me sano, cortar relación con esa persona, porque me está generando el conflicto continuamente, sea quien sea, ¿no? Pero siempre hago mucho hincapié en el autoconocimiento, sanar uno, porque depende de uno. Si vos no sanás, vas a repetir siempre el mismo patrón de conflictos, de relaciones, siempre se va a repetir. Es importantísimo ese conocimiento interior. Los chamanes toltecas lo llamaban el camino del guerrero, ¿no? Que la guerra no es hacia afuera, sino hacia adentro, y es en contra de todas esas creencias que nos pusieron. De vuelta, lo explicas tan fácil y tan, digamos, con tanta... ¿Sabés um, que te escucho muy despacito, Johnny? eh, ok, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Oh, perfecto. Te estaba diciendo que escucharte es entenderlo, o sea, se comprende con bastante facilidad lo que estás diciendo, porque hay toda una lógica en lo que tú estás proponiendo. Y aquí viene mi pregunta. En estos tiempos modernos, cuando una persona recurre a ti, por ejemplo, para la resolución de una cuestión, ¿no? Síntoma o lo que fuese, empieza el proceso, este, ubicas lo que ya nos has mencionado y la persona entiendo que tiene una respuesta diferente ahora a partir de esos nuevos elementos que acaba de ubicar. Este proceso, o sea, ¿es largo? ¿Es a corto plazo? ¿Qué tan rápido una persona podría empezar a tener esa calma, esa paz espiritual, ¿no? Eh, empezando este proceso. Mira, en realidad no hay tiempos, porque cada persona es particular y muchas personas, como vos me preguntaste antes, cuando tiene que ir a esa escena, a veces le da mucho miedo volver a esa escena donde estuvo ese conflicto inicial y se paraliza. Cuando uno vuelve a esos lugares donde se produjo el engrama emocional, es doloroso, es un proceso doloroso, porque es volver a revivir ese dolor, esa angustia, esa frustración y enfrentarlo. Entonces, es un proceso. Hay personas que lo hacen rapidísimo, en 2 o 3 consultas ya está. Hay personas que les lleva mucho más tiempo. Hay personas que inician y que quedan, dicen, no, mira, no puedo seguir porque para mí es muy fuerte. Yo he tenido consultantes, psicólogas, que me dijeron, una sesión de biodecodificación equivale a 10 años de terapia prácticamente, porque es tan leal el síntoma, informarte dónde está esa emoción guardada, que uno va derecho al grano y es fuerte. Si bien el acompañamiento es amoroso, todo, pero la persona al enfrentarse a su propio miedo cara a cara, a veces da miedo. Claro, Y muchas veces hay personas, aparte yo las invito a escucharse, ¿no? En el relato, en lo que están contando, porque también a través de nuestro relato estamos creando nuestra realidad. Entonces, ahí comprende de dónde viene determinada acción o determinado síntoma, acuerdo a la historia que se están contando todo el tiempo en su cabeza. Es muy importante escucharse. Cuando uno aprende a escucharse, activa también el hemisferio derecho. Por lo general, cuando claro, hablamos,
claro. no nos escuchamos. Pero una vez que aprendemos a hablarnos y a escucharnos, otra vez ahí se produce la iluminación, porque el cerebro realmente se enciende en nuevos circuitos y se ilumina. Mucha gente a veces cuando descubre la raíz del conflicto llora un montón y otra gente se ríe a carcajadas porque dice, ahora entiendo de dónde viene esta forma de actuar mía, ahora lo puedo ver. Pero cada cual tiene su tiempo, no hay un tiempo exacto para cada uno. Yo sí estoy 100% de acuerdo contigo en el que cuando dices que la mayor cantidad de personas no sabe escucharse, o sea, no se escucha cuando está hablando. Entonces, me da la impresión de que la persona cree que está diciendo algo, sin embargo, su mente, su psiquismo va por otro lado, o sea, como que las instrucciones van por otro lado, ¿no? Y ahora lo mencionas claramente. Cuando estás, por ejemplo, en este momento, acompañando a alguien, ¿no? Y tú detectas a través de la escucha que la persona está diciendo algo diferente a lo que está pensando y se lo haces saber. ¿La persona lo puede pescar? O sea, ¿lo ve rápidamente? Sí, 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 porque yo les digo, escúchate lo que dijiste, ¿en qué te resuena? Dijiste tal cosa, le vuelvo a repetir lo que dijo, porque yo lo que siempre intento es hacer eso, que se escuchen, guiarlos a que se escuchen, porque ahí está eh, lo que te hace el clic, el poder escucharte y decir, claro, si yo digo esto, ¿cómo va a ser de otra manera? Nosotros estamos creando todo Claro, el tiempo también a través de la palabra. Lo que pasa es que no somos conscientes. Uno en la mente cree que lo tiene muy claro, ¿no? Por ejemplo, ay, quiero tener pareja. ¿Qué es pareja? Dos. Entonces, ¿qué va a venir a mí? Un hombre que está en pareja o una mujer que está en pareja, claro, claro, ¿no? claro, entiendo. A eso yo me refiero. La persona muchas de las veces no es consciente de lo que está diciendo, por lo tanto, lo que se le pone al frente podría ser distinto a lo que en su mente quisiera lograr, ¿cierto? Claro. Ahora, si llevamos esa misma lógica, por ejemplo, ya en los casos de sintomatología, como empezamos al comienzo, ¿no? ¿Tú crees que la persona constantemente, todos los minutos de su vida, está como poniéndole más carbón al fuego para que ese síntoma esté vivo ahí a partir de su hablar, de su decir? Te digo esto porque, mira, ayer hablé con una persona muy cercana a mí, un familiar, y me decía literalmente que por fin había entendido la vida, que nunca nada le iba a salir bien y que, bueno, aprendió a vivir así, con que todo le salga mal. Entonces, Y justamente está creando esa realidad porque somos creadores, pero bueno, tenemos que recordar y estamos creando, por eso te digo que es muy importante ese autoconocimiento, porque si no, lo dijo Carl Jung, ¿no? Hasta que no hagas consciente al inconsciente, este seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces nosotros tenemos un relato en base a nuestras creencias, en base a lo que nos enseñaron, tenemos un cuentito que nos contamos o que contamos y en base a eso estamos creando nuestra realidad. Y aparte nuestro inconsciente que también, como nos quiere asegurar la supervivencia, en cuanto nos ponemos que queremos hacer algo que nunca hicimos, viene la alerta, viene el miedo. Cuidado, 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 peligro de muerte porque vas a hacer esto que te puede llevar a la muerte, te dice el inconsciente. No importa si es verdad o no, él cree que sí, entonces viene el miedo. Y por eso es muy importante ante el miedo plantarse, pararse y decir, bueno, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué puede pasar de esto? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede ser que me cause la muerte, tanto miedo que me paralice? Y claro, después cuando pasamos ese proceso, al final dijimos, bueno, era esto, no fue tan grave. Pero bueno, por eso te digo, es eso de enfrentar ese miedo también es el primer paso. El miedo es el alerta, que te está diciendo, tenés que ir por ahí, porque por ese camino no fuiste, por eso te da miedo, porque no estás repitiendo el patrón de supervivencia. claro.
Y todas las personas, tú crees, ya esto es una apreciación personal, están dispuestas a ir más allá de lo conocido? O sea, ¿crees que la persona con facilidad puede pasar esos límites o consideras que es un asunto un poco complicado? No, yo creo que todo depende del nivel de conciencia de cada persona. Hay gente que directamente no lo quiere ver, que me escucha hablar a mí y me dice, estás loca, y hay gente que dice, wow, me parece, me resonó algo. Entonces voy a probar. Yo siempre digo, esto no hay que creerlo, esto hay que probarlo, porque hay que llevarlo a la experiencia para poder saber que realmente funciona. Si yo no lo llevo a la experiencia, me quedo con otro relato, con otro cuento. Claro, Para uno convertir todo en sabiduría, lo tiene que pasar por su cuerpo, lo tiene que experimentar, por su vivencia. Entonces ahí sí lo va a convertir en un hecho, es decir, bueno, sí, funciona, pero primero tengo que salir del miedo, salir de mi mal llamada zona de confort, ¿no? Como dice, bueno, yo ya entendí que me tocó esto y voy a vivir con esto toda la vida. sí, eso me dijo, o sea, y que es así. Sabes que te escucho con mucha atención y como tú planteas el asunto, es como en progresión, o sea, estás como en progresión, en avance, como que en sí lo que pareciera que es malo, no es malo, sino que No, es la forma desde donde tú lo estás viendo. Nos estás tratando de decir que si la persona cambia el punto de partida, se mueve a un lugar diferente, entonces ahora podría tener cierta ventaja sobre eso que creía que se lo estaba comiendo. exacto. Porque si vos no das un paso, el camino no aparece. El camino aparece cuando vos estás dispuesto a avanzar. Si no, siempre ves una puerta cerrada. No, por ahí no voy porque me da miedo. Si no, tomás ese picaporte y abrís esa puerta, no vas a avanzar. Por eso hace falta valor, ¿no? Yo siempre digo, sanar es para valientes, es para quien se atreve a salir de lo conocido, se atreve a dar un paso distinto, un recorrido, y te vas sacando piedritas de la mochila que llevamos, porque no nos damos cuenta, pero llevamos una mochila llena de piedras. Y a medida que uno va haciendo este recorrido personal, este recorrido interior y comprendiendo y decís, bueno, esta piedrita la heredé de mamá, listo, no la necesito, no la quiero. Esta la heredé de papá. Esto mi maestra de segundo grado me dijo, tampoco la quiero, y vas vaciando esa mochila. Y después, uno no es que es un ser, uno elige quién quiere ser, que la gente no lo sabe. Uno puede construirse y edificarse a sí mismo, porque si no estás condenado, y nadie está condenado. ¿Nos autocondenamos? Sí, pero Claro, también tenemos el poder de salir y decidir quién queremos ser. eso que acabas de decir es muy fuerte y poderoso, y da miedo a muchas personas, ¿no? Porque no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, es una apreciación. A veces pareciera que también como que el ser humano tiene cierto temor a la responsabilidad de asumir la consecuencia de sus actos. O sea, como que eso también asusta. Digamos, además de todo, hay algo de eso. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Es lo más común, ¿no? Buscar el culpable afuera. Yo soy así porque mi mamá, yo soy así porque mi pareja, yo soy así porque mi tía, yo soy así porque... Entonces, si yo digo, bueno, a ver, ¿para qué? Eh, Esto es una de las leyes del espejo también, ¿no? Porque si yo me cruzo con una persona que me maltrata, me cruzo con otra persona y me maltrata, a ver, ¿qué me está enseñando esto? ¿Que yo soy un maltratador? No, que yo tengo que aprender a defenderme, que tengo que aprender a poner ese límite y ese límite me va a enseñar a mí a quererme y a respetarme a mí, porque si yo no yo dejo que los demás no me respeten, yo no me estoy respetando. Y ahí Claro. vienen todas las incoherencias, las incongruencias y las enfermedades también a través de eso, ¿no? De todas esas emociones que nos callamos, que guardamos, que no decimos. ¿Hay alguna, digamos, hay algún patrón repetitivo entre ciertas patologías y ciertos estados emocionales? O sea, como que
tal síntoma se asocia con este estado emocional. ¿Así funciona la cosa o no Sí, es si así? tenés el síntoma, la emoción está. Por ejemplo, a ver, la psoriasis, que es la piel. La piel, siempre es muy lógico todo esto, ¿no? La piel que es contacto, ¿no? El contacto. Entonces, tenemos que analizar, porque no es de manual, ¿no? No todos somos iguales, cada cual lo vive a su manera, pero puede ser, no sé, que, por ejemplo, falleció mi abuelo y a mí de repente me empezó a agarrar una psoriasis tremenda en la cabeza, picazón. Y yo no sigo con esto y no encuentro la cura y después por ahí en una consulta y empezás a hablar y ¿qué es el contacto que tuviste que no quisiste? ¿O cuál es el contacto que te está faltando? Y esta persona descubre que su abuelo le acariciaba la cabeza y ya no está más ese contacto. Ok, Entonces empieza la piel a sentir eso, ¿no? A poner como algo, bueno, acá vos sentís, no es lo que vos querés sentir, pero estás sintiendo. claro, entiendo ahora. Y por ejemplo, cuando se trata de eso mismo, usemos el mismo ejemplo que has puesto, ya no en la cabeza, digamos, me parece que es más común ver a nivel clínico psoriasis alrededor de las coyunturas, ¿no? Los codos, la piel en sí, la parte expuesta como la cara. Por ejemplo, en Bueno, esos la casos, cara está muy simbolizado con la vergüenza, ¿no? Porque yo lo que muestro es mi rostro. Entonces, ¿qué me pasó a mí a determinada edad? Un contacto que no quise o algo que no quise y fui forzada a tener. Es la imagen. Entonces, ¿en qué te sentiste mancillado en tu imagen que ahora tu cara lo está expresando? entiendo, O sea, todo siempre, o sea, no es puntual. Vos cuando escuchás hablar a la persona y te viene contando su trauma, ahí vas encontrando el hilo, pero todo, por ejemplo, lo que es piel tiene que ver con contacto. Puede ser también algo que no quisiste y que tuviste, un abuso. Hay muchas cosas. En los codos están muy relacionados con el trabajo también. Cuando uno tiene esa psoriasis en el codo, a ver qué trabajo me gustaría tener que no tengo o qué estoy haciendo, qué trabajo que no quiero hacer y me está causando esto. Las manos simbolizan al padre, a lo superior, los pies a la madre, eh, lado izquierdo función paterna, el padre o función paterna, lado derecho, lado claro, izquierdo la madre o función materna. Son todas cosas que hay que ver, por ejemplo, eh, cáncer de mama, cáncer de mama izquierdo, y yo perdí a un hijo, que no necesariamente el inconsciente no entiende la muerte si es real o simbólica. Tal vez yo soy una madre muy de esas madres de tener a mi hijo así, y mi hijo creció y mi hijo se fue de casa, y para mi inconsciente se murió, es una muerte, porque se fue, o se fue a claro. vivir al extranjero, se fue. Entonces, como yo ya no tengo que proteger a ese hijo, en mi pecho se va a generar eso, uno, la madre amamanta a su hijo, por eso se generan los cánceres ductual, por ejemplo, de mama. Puede Entiendo. ser también, se me murió mi papá, pero yo estaba cumpliendo la función de madre de mi padre, porque mi padre ya estaba muy anciano y yo lo cuidaba. Por eso es madre o función materna. Una Es, mascota. El inconsciente va relacionando. Se me ocurre una pregunta a partir de lo que acabas de decir. ¿Existe la posibilidad que en el caso de la unión, de matrimonio o del caso de la unión de dos personas, ¿no? De convivencia, en el caso de la convivencia, el hecho de que una de las partes, digamos la mujer, aguanta y aguanta y aguanta, podría ser porque su inconsciente ve que el otro es como esto que acabas de mencionar, o el hijo o el padre, entonces hay como una relación diferente a la que debería de haber entre marido y mujer. Y eso condiciona que la madre, o en este caso la mujer, aguante todo lo que le viene del otro lado. ¿Puede pasar eso o no? Puede pasar, es tan infinito todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? En realidad, lo de aguantar de parte de la mujer ya viene también de que estamos, eh, que ya ahora no tanto, pero nuestras madres sobre todo vinieron en sociedades muy machistas.
donde la mujer tenía que soportar. La mujer no podía hablar, no, ni el hombre, bueno, mucho menos, más condicionado. El hombre no podía mostrar sus emociones. Un hombre no llora, ¿no? Y cuánto los condicionó eso también a los hombres. No poder expresar, no poder decir. Entonces está en esas creencias que nos pusieron, ¿no? Ocultar todo lo que no se dice. Lo que no se dice generaciones arriba puede venir abajo, hijos con problemas de autismo, demencia, si hay secretos familiares muy fuertes pueden venir descendientes con esquizofrenia. O sea, es muy amplio todo y es maravilloso entender qué viene a contar el síntoma. Gracias. Nancy, esta charla ha sido muy interesante, de mucho aporte de tu parte. Muchísimas gracias por eso. Para todas las personas que te quieren contactar directamente, ¿a dónde deben dirigirse para poder hablar contigo directamente? Bueno, me pueden mandar mensajes por privado, por Facebook o por Instagram, Nancy Salvati, Facebook, Nancy Salvati-Instagram. Ahí mismo también yo tengo mi número de teléfono de Ok, contacto de perfecto. WhatsApp, así que cualquier persona, o si me quiere hacer una pregunta, con gusto les contesto para orientarlos. Muchísimas gracias. No, Una cantidad gracias a vos y impresionante. la verdad que un placer. Te agradezco de todo corazón porque para mí esto es maravilloso, poder aportar, como dije, mi granito de arena para que la gente pueda entender y ver que hay otras alternativas, que no es lo que me tocó y me tengo que aguantar con eso. Muchas gracias por dejar ese mensaje como cierre del programa para todas las personas que están aquí escuchándote y a todas las que están llegando para verlo en tiempo circular. Muchas gracias por haber aceptado y gracias infinitas por todo No, lo que se gracias a genera en vos, este momento. un beso enorme a todos y bueno, quien quiera contactarse, hacerme alguna preguntita, con gusto les respondo. Muchas gracias y Excelente. buenas noches a todos. Al pie de página del video voy a poner tus direcciones para que la gente te pueda ubicar tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias nuevamente y espero conversar contigo nuevamente en un futuro próximo. Cuando gustes, estoy dispuesta. Muchas Muchas gracias. gracias.